Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 1 del volumen 2.5 del segundo año de Classroom of the Elite. El capítulo comienza el 14 de marzo, justo tras el final del examen especial de fin de año, cuando en el camino de regreso al aula hablan los tres representantes y Chabashira para ponerse de acuerdo en explicar a los demás miembros de la clase el porqué de los resultados obtenidos, tanto la victoria como la expulsión de Maesono. Así que tras llegar al aula es la profesora quien comunica esto a grandes rasgos, mientras que posteriormente Susune toma el liderazgo de la conversación para aclarar las dudas de sus compañeros. Por supuesto, surgieron dudas naturales, como la pregunta de si realmente Maesono sería expulsada, que realizó Sudo, o la de si podrían verla más tarde, que hizo Mi-chan. Pero por sobre todo, querían saber a qué se debió su expulsión. Es por eso que pronto la atención se centró en Kiyotaka, quien comienza a hablar tras disculparse por lo sucedido. Tras lo que con el respaldo de Horikita, quien se enfrentó antes, declara que no veía forma de ganar a Ichinose por la abrumadora habilidad que ésta mostró. Esto por supuesto hasta que se le ocurrió una manera, hacerla partícipe de forma indirecta de una expulsión, causando que esto pese en su mente y no pueda participar al máximo de sus capacidades. Aunque claro, no todos pueden aceptar esto tan fácilmente, principalmente Hirata quien cuestiona esa decisión, pero Kiyotaka se mantiene firme en que cree que tomó la decisión más acertada para ese momento, y que la mayoría hubiera preferido esto que la posibilidad de diferenciarse casi por 300 puntos de la que era la clase A. Igualmente, Hirata seguía en contra, porque consideró que Maesono fue elegida aleatoriamente, aunque antes de que este malentendido se expanda, nuestro prota decide aclarar que sí hay un motivo para expulsarla, y era que filtró la información de que él sería el comandante, por lo que ante esta sorprendente afirmación, quien busca respuestas es nuevamente Sudo, que era uno de los que más concentrado seguía la conversación, ya que pregunta cómo es que Kiyotaka descubrió esto. A lo que este explica lo que sabe, que Hashimoto y Maesono eran pareja, y esta última estaba siendo utilizada para recopilar información por la víbora de la clase A. Incluso menciona la reunión que organizó Maesono tiempo atrás, pero fue pensada por Hashimoto, y aunque esto sorprende a Ike, pues se suponía que esa reunión era confidencial, Matsushita reconoce que fue ella quien le facilitó la información de lo sucedido. Aún así, Sudo, comprendiendo todo lo sucedido, pregunta si de verdad no había otra forma de ganar más que esa. Y aunque en sus pensamientos Kiyotaka acepta que muy posiblemente sí, estaba por evadir la pregunta. Esto hasta que Susune responde en su lugar, diciendo que efectivamente ese era el caso, tras lo que las dudas se estaban disipando, pero Ichihashi las reaviva al notar un punto en común entre las tres expulsiones hasta ahora, y es que todas estuvieron de algún modo relacionadas con Kiyotaka, por lo que varios comienzan a dudar de si no podría estar causando expulsiones a propósito, pero Kushida comienza a hablar y lo defiende, argumentando que él solo se dedicó a tomar decisiones duras, pero que harían el menor daño posible en casos de traiciones a la clase, dándole una perspectiva positiva al asunto, y cerrando una vez el encuentro luego de que Kowenji se retirara porque tenía una cita, mientras que vemos en los pensamientos de nuestro prota los puntos de clase y que piensa que muy posiblemente la clase Arisu recibirá una penalización por su abandono voluntario. Tras todo eso, Kiyotaka esperó que todos los demás se vayan y se retiró también del salón, pero Kushida se había quedado a esperarlo y lo intercepta para hablar un momento, en donde si bien le dice que a su momento lo ayudó frente a todos, se cuestiona si realmente no fue que solo pretendía expulsar a Maesono, ya que considerando de lo que él es capaz y como ya la acorraló una vez, cree que Kiyotaka era capaz de usar otros métodos para quebrar emocionalmente a Ichinose. Una interpretación diferente de la que dio Sudo en la clase, pero más precisa, ya que por habilidad, Kiyotaka verdaderamente no tenía posibilidades de victoria, pero Kushida sabe cómo trabaja Yanokouji, y de hecho le dice que está de acuerdo con esos métodos, aunque nuestro prota nuevamente esquiva el tema, y Kushida esta vez lo deja estar, mientras que para terminar su encuentro, hablan de lo bien que estuvo la intervención de la joven, y esta responde que se debe a que tiene que volver a consolidar su posición si no quiere ser un próximo objetivo de expulsión. Pero después de todo esto, abandonamos por ahora la clase principal y pasamos a la de Ichinose, en donde este intenta cargar toda la culpa de haber perdido,
Pero como siempre, en esa clase, el positivismo por parte de sus compañeros reinaba por sobre todo. Excepto para Himeno, que quería cambiar la situación. Pero como le costaba hablar primero, intentó apoyarse en Kansaki y Hamaguchi, que tenían sus mismos pensamientos. El único problema es que ambos estaban igual o más destruidos mentalmente que el resto, por lo que esto no lleva a nada. Así que quien toma la iniciativa de hablar es Shibata, quien intentó alentar a todos diciendo que aún tienen un año para remontar. En cambio, alguien les responde que solo les queda un año, remarcando que en realidad es muy poco tiempo. Y esta persona era por supuesto la profesora Hoshinomiya, quien ya no aguantaba más la situación e intenta bajar de las nubes de una vez por todas a su clase. Por lo que vemos que tras unas cuantas palabras de su sensei, Ichinose menciona que debería renunciar al liderazgo de la clase, pero es la misma Chie quien la detiene, diciéndole que deben saber su posición real y no engañarse, pero que no deben rendirse aún, tras lo que corta la conversación y disuelve al grupo para evitar conclusiones precipitadas que desmoronen aún más a la clase. Tras lo que el narrador nos cuenta que Honami no volvió a clases en los próximos días que faltaban hasta comenzar las vacaciones de primavera. Y hasta acá el resumen de este primer capítulo del volumen 2.5 del segundo año. A decir verdad, más que un primer capítulo, yo diría que esto se siente como el verdadero epílogo del volumen 12. Después de todo, la conversación en la clase principal fue básicamente un resumen de todo lo que vimos en el volumen anterior. La perspectiva de la clase de Ichinose nos muestra cómo quedó tras su enfrentamiento, y bueno, la conversación con Kushida fue lo único que sí podría llamar propio de este volumen. Hago esta pequeña pausa en el video para recordarte que si te está gustando te agradecería muchísimo que te suscribas y le des like, ya que de esta forma me estarías ayudando a hacer crecer el canal. Y quiero mandar un saludo muy grande a Sakata Kintoki, Matías12, Baiseba, Edward y Warpad76 por haber sido los primeros 5 en comentar mi video anterior, y mil gracias por el apoyo al canal. Pero ahora sí, sin más que decir, continuemos con el video. En cuanto a la conversación en la clase principal, tengo que decir que no me gustó mucho por haber sido principalmente un resumen del volumen anterior, pero no niego que me agradó ver la rápida comprensión de la situación por parte de personajes como Matsushita, Kushida o Sudou, que los deja bastante bien. Especialmente Kushida, quien después en su conversación a solas con Kiyotaka se luce aún más, al poder reconocer las verdaderas intenciones de nuestro protagonista, algo que pocos personajes pueden presumir de haber logrado. Por otro lado, hablando de la perspectiva de la clase de Ichinose, hay una cosa que disfruté y otra que no. Lo que me gustó fue ver que al fin alguien le pone los pies en la tierra a esa clase y les dice dejen de ser tan ilusos. Lo que no me agradó fue que no fue nadie del grupo revolucionario quien lo hizo. Entonces, ¿para qué existe ese grupo? ¿Solamente para que haya alguien que sea aún más humillado que Ichinose? Me parece sencillamente ridículo. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes de todo esto. Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo lo estaré leyendo y contestando. Pero ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video. Y para terminar, un saludo y agradecimiento especial a los miembros del canal.